Mujeres de nuestro país, de la Comisión de Mujeres e Igualdad de Género. Antes de continuar, el estudio y la votación del proyecto de ley para el pago efectivo de deuda de pensiones de alimentos, vamos a darle paso a la secretaria para que pueda leer la tabla. Presidenta, en la cuenta solo tengo la comunicación de la jueza Verónica Vimasal, en que ella comunica que esta semana no va a poder concurrir a nuestras sesiones. Nada más, Presidenta. Y la tabla, por ende, es seguir... Sí, la tabla es continuar con la discusión en particular de las indicaciones y por lo tanto de las indicaciones que se formularon al proyecto de ley sobre responsabilidad parental y pago efectivo de las deudas por pensiones de alimentos. Presidenta, tendríamos que ir inmediatamente a ver el tema de la medida cautelar que en el artículo 19 cuáter, página 23 del comparado. ¿Nos devolvemos? Sí, página 23 del comparado. Senadora, senador, nos piden si nos podemos devolver a la página 23 del comparado. Senador Sangüesa, ¿algún otro punto previo? Gracias, Presidenta. La verdad que, bueno, yo manifesté varias veces que estaba en contra de que fuera parte del proyecto el retiro de los fondos de pensiones. Pero en conversación con el presidente de mi partido, Javier Macaya, llegamos a la conclusión de que, si bien es cierto, nuestro norte es que efectivamente las pensiones alimenticias se paguen en la oportunidad que corresponde, no es menos cierto que el ideal nuestro era que existiera por parte del Estado la voluntad del gobierno de presentar un proyecto que permitiera que el Estado pagara las pensiones y de esa manera evitáramos este periplo por tribunales de tantas, principalmente mujeres, a nivel nacional para el pago de las pensiones alimenticias. Pero ya no logrado eso, tampoco vamos a impedir que el pago sea en la oportunidad que corresponde. Es por eso que, Presidenta, solicito que se retiren todas las indicaciones en que yo hago mención a que se excluya los fondos de pensiones del proyecto. ¿Ya? Entonces, agradecerle ahí a la Secretaría que pudiese hacer el retiro de todas esas indicaciones para dar celeridad también a la discusión del proyecto. Muchas gracias, senador Sangüesa. Le agradecemos enormemente la intervención que acaba de realizar. Esto efectivamente, da cuenta, digamos, del trabajo también que se ha estado haciendo acá en la comisión y usted también en la conversación con su propio partido, digamos, para una mejor tramitación de este proyecto. Así que se le agradece. La Secretaría toma nota. No sé si tiene algo que comentar en relación a aquello. Sí, Presidenta, es que el senador Sangüesa en uno de los artículos usted votó en contra. Usted también ese voto lo cambia el voto. Perfecto. Presidenta, entonces, sí. Disculpe, no sé si lo cambia por abstención o apruebo o apruebo. Muchas gracias. Eso. Apruebo, se escuchó clarito, no se preocupe. Son bromas, senador, sabemos. Sabemos. Sí, no, por eso estamos agradeciendo. Pero mientras no se despache el proyecto, el senador puede cambiar el voto. Sí, pues. Estamos en voto. Pero no para cambiar el voto, es cuando uno reabre la discusión para a ver si lo van a modificar o no, o sea, van a cambiar su texto o qué sé yo, pero la votación es personal, es suya. Usted decide y usted todavía estamos en comisión, todavía estamos viendo esto y usted solicita cambiar el voto. Yo no. Ahora sí, si quieren reabrimos el debate. Yo no tengo problema, pero si quieren hacemos de nuevo la votación del mismo artículo para mayor tranquilidad de las y los presentes. ¿En qué página estaba esa indicación, secretaria? Página 27. Sí. Pero la podemos ver cuando la página 27. Sí. En todo caso, ahí, Presidenta,
ahí hay un tema pendiente. Además, está el tema del valor de la cuota del Fondo de Capitalización Obligatoria que el Ejecutivo pidió que se reviera. Exacto. Y también el tema de si tiene un tope, el tema de ¿Podemos repetir la pago. votación para mayor claridad entonces cuando lleguemos al punto? ¿Le parece? O sea, Porque va a haber que votar, claro, según la decisión que tomen. Porque hay un cambio, digamos, entiendo yo, que hay conversaciones, ¿no? Sí, por eso. Que se tienen que dar cuenta. Bueno, veamos entonces lo de la página 23 para... Sí, pero Presidenta, ya que el senador Sangüesa hizo esta mención, hay un tema de una indicación que aprobamos del senador que proponía agregar todas las veces que aparece en el 19 cuater, a continuación de la frase cuentas bancarias, cuenta de ahorro previsional voluntario. Eso fue aprobado en sesión anterior, pero pensando, sí, es otra cosa, sí, pero es que la duda es esta. ¿Se refiere a la cuenta de ahorro previsional voluntario en las AFP y fuera de las AFP? ¿A toda cuenta de ahorro previsional voluntario? Sí, pero algunas se hacen en la misma AFP y otras se hacen afuera de la AFP. Ya, o sea, lo dejamos en general, ¿ya? Entendiendo que es, ya, las dos. Perfecto. Tiene que ser plural, porque puede tener más de una. Cuentas. Cuentas de ahorro previsional voluntario. Ya, perfecto. ¿Estamos todos claros con eso? La senadora, no sé si la senadora Carvajal también tenía la posibilidad de sumar o no, producto que tuvo una situación, sumar las votaciones en Exacto, o sea, yo entendía, por esa razón había dejado, había presentado mi excusa la semana pasada a propósito de aquello y había señalado que se pudiera recoger mi votación respecto a aquellas votaciones tomadas que yo no había estado presente. Si de la Secretaría nos indica que incluso se puede cambiar una votación, yo podría entender que pudiéramos, si es que hubiese la voluntad y el reglamento lo permite, de agregar y acompañar mi votación en aquellas que incluso he sido yo autora de las indicaciones. Al igual que el tema del senador Sangüesa, es así, porque usted lo está manifestando en este momento en la sesión, ¿sí? Entonces lo manifiesto de manera expresa a fin de que se pueda tomar nota por la Secretaría de mi votación a favor en aquellos articulados que pueden revisarlo con mayor pertinencia y ¿cómo se llama? Y especificidad al final de la sesión, muy bien, una vez levantada, para que tenga mayor claridad usted también, senadora, en dónde se sumó, digamos, que son los artículos solamente vistos en la sesión pasada cuando usted... Exactamente. Todo aquello en que la presidenta y votó a favor, yo me sumo para mayor claridad. Muchas gracias por el voto de confianza, senadora. Vamos entonces, secretaria, en la página 23 nos estaba usted indicando que había que revisar algo nuevamente. Sí, Presidenta, en la página 23 y 25, en la página 23 es el texto que se concordó en un momento, el 19 cuater, un largo artículo, pero es el que establece el procedimiento especial, y ahí se habla de la dictación de una medida cautelar de retención de fondos, etc. El Ejecutivo entonces hizo un llamado en el sentido que ellos también habían formulado una indicación que les parecía que se podía concordar a su vez, y Presidenta, se acaba de presentar ese texto que contaría con la aprobación de todas las integrantes y del integrante de la comisión. ¿Lo leo, Presidenta? Sí, solo un tema de aclaración. Este nuevo texto es a partir de solo para que estemos todos claros, es la moción, o sea, la indicación que se sustentó la semana pasada de concordancia de todas las senadoras integrantes que estaban acá presentes en la sala para modificar las indicaciones que cada uno había hecho por separado por una sola modificación del 19.4, ¿cierto? Y a partir de eso, aprobado y avanzado lo que se alcanzó hasta la semana pasada, que fue como la mitad del artículo, que fue la totalidad de esa redacción, y ahí fue cuando la ministra pidió revisar lo de la medida cautelar, es que se vio una nueva conversación entre asesoras de los senadoras y senador integrante más el Ejecutivo, y a partir de eso, entiendo, llega esta nueva redacción
que sigue contemplando, entiendo, el objeto y el espíritu, digamos, de la primera redacción consensuada de las integrantes de esta y el integrante de esta comisión. Sin embargo, propone una nueva redacción de la medida cautelar por parte del Ejecutivo. Perfecciona, digamos, la redacción, mejor dicho. Eso es más preciso, ¿sí? Eso es lo que la secretaria va a pasar a leer, por si acaso. Sí. ¿Ya? Sí. Todos tienen este papelito, ¿cierto? Sí, ya, perfecto. lo tienen. Gracias. Sí, voy a leer igual entero todo, Presidenta, porque hice unas pequeñas cosas, unas pequeñas adecuaciones, pero el texto que está completamente en color verde es la nueva concordancia. Entonces, el artículo 19 de Quater, procedimiento especial de cobro de deudas. Aquí es, si decretados los alimentos por resolución que cause ejecutoria en favor de las personas señaladas en los números 1, 2 y 3 del artículo 321 del Código Civil, estando la deuda de alimentos liquidada y verificando el supuesto del inciso segundo del artículo 16, numeral tercero de esta ley, el tribunal competente deberá iniciar una investigación del patrimonio activo del deudor bajo reserva, para lo cual deberá revisar, dentro del plazo de 3 días hábiles desde que se inició la investigación, en los sistemas de interconexión que mantiene con la Comisión para el Mercado Financiero, el Servicio de Impuestos Internos y otros servicios del Estado que estime pertinente, las cuentas bancarias, las cuentas de ahorro provisional voluntario y o los instrumentos financieros o de inversión que el alimentante mantenga en las instituciones bancarias y financieras. En caso de encontrar cuentas bancarias, cuentas de ahorro provisional voluntario y o instrumentos financieros o de inversión a nombre del alimentante, el tribunal tendrá un plazo de 5 días hábiles desde que se inició la investigación para dictar una resolución por medio de la cual se ordena oficiar a dichas instituciones bancarias o financieras a fin de que informen dentro de un plazo de 10 días hábiles los saldos, movimientos y toda la información que se considere relevante para el pago efectivo de la deuda de alimentos. Una vez recibidos dichos oficios, el tribunal tendrá un plazo de 3 días hábiles para dictar la resolución que ordena el pago de la deuda liquidada con dichos fondos. Aquí viene la propuesta nueva. Con el objeto de cautelar los derechos derivados de la pensión de alimentos, la resolución que oficia a las instituciones bancarias y o financieras también deberá decretar una medida cautelar de retención de los fondos del deudor en las cuentas bancarias u otros instrumentos de inversión cuando aquellos sean habidos, hasta un monto equivalente al total de la deuda actualmente exigible, el que deberá ser expresado en la resolución. Esta medida surtirá efectos desde la notificación de la resolución a la respectiva entidad bancaria o financiera y antes de notificarse a la persona en contra de quien se dicte. Para estos efectos, el tribunal ordenará que la respectiva resolución sea primero notificada a la institución en que se encuentran los fondos e inmediatamente después a la persona en contra de quien se dictó. La entidad, tan pronto fuera notificada de la resolución, deberá comunicarla al titular de los fondos a través de los medios que establece el inciso segundo del artículo 12 bis de esta ley. Si se hubiere procedido a retener una suma que excede el total de la deuda, el alimentante podrá requerir la reducción de la retención. En dicho caso, para efectos de determinar sobre qué fondos ha de mantenerse la retención, se preferirá, en primer lugar, los dineros depositados en cuentas bancarias y, en lo que faltare, aquellos instrumentos de inversión cuya liquidación resulte más sencilla o expedita. La resolución que ordena el pago de la deuda deberá individualizar las cuentas bancarias, las cuentas de ahorro previsional voluntario, los instrumentos financieros y o de inversión del alimentante, según sea el caso, que se utilizarán para el pago total de la deuda, el monto específico y porcentaje de la deuda que se ordena pagar respecto de cada una de ellas y la individualización de la cuenta bancaria en que se debe realizar el pago. Notificada la resolución señalada al inciso anterior, la respectiva institución tendrá un plazo de 15 días hábiles para realizar la transferencia ordenada por el tribunal bajo sanción de que, en caso de no serlo, se le aplique lo dispuesto en el artículo 18 de esta ley.
Una vez presentada la solicitud regulada en este artículo, el tribunal revisará, dentro del plazo de 3 días hábiles dispuesto en el inciso primero de este artículo, por medio del sistema de interconexión, si existen otros alimentarios y o alimentarias respecto del mismo alimentante, y en el evento de que ello así ocurra, la solicitud de pago indicada en el inciso primero de este artículo será conocida conjuntamente y en un solo proceso por el tribunal competente que conozca de la causa vigente más antigua, el que deberá, para efectos del pago, prorratear los fondos habidos del alimentante entre cada una de las deudas alimentarias. A las alimentarias y o alimentarios que no son solicitantes se le efectuará el pago prorrateado por medio del presente procedimiento si al menos tienen una mensualidad de alimentos adeudada por parte del alimentante. En caso de que durante el procedimiento se haya dictado la medida cautelar de retención de fondos dispuesta en el artículo 12 bis de esta ley y que los fondos retenidos sean suficientes para el pago de la deuda de alimentos, el tribunal procederá directamente a ordenar el pago con estos fondos de conformidad a lo señalado en el inciso segundo de este artículo. En caso de que los fondos retenidos sean insuficientes para el pago íntegro de la deuda, las actuaciones dispuestas en los incisos segundo y tercero de este artículo solo tendrán por objeto buscar los fondos suficientes para pagar el saldo de la deuda. Presidente, aquí respecto del tema del prorrateo, la senadora Núñez dejó pendiente una indicación, o sea, solicitó que esa indicación sea resuelta por la comisión. Lo vemos en el momento en que ella esté presente. Nada más, presidente. Bien, yo solo tengo una indicación a esta indicación. Es que en el párrafo completo nuevo, digamos, que entiendo que es de solicitud del Ejecutivo, habla de instrumentos de cuentas bancarias u otros instrumentos de inversión, y en las anteriores modificaciones que habíamos estado revisando se había ampliado al concepto de instrumentos financieros y de inversión. Entonces, es solo agregar esa palabra del el financiero, digamos, para mantener la coherencia en todo el resto del texto, nada más que eso, planteo. Si es que ¿le parece al Ejecutivo? Muchas gracias, Presidenta, por su intermedio. No tenemos inconveniente, puesto que fue una de las indicaciones que se aprobó con anterioridad. Aprovechando también la intervención, tengo también dos comentarios respecto a la redacción. Sobre el párrafo penúltimo, dice: una vez presentada la solicitud, debiese decir una vez iniciada la investigación, puesto que este procedimiento especial no inicia a través de solicitud, sino a través de la investigación, para que quede concordante, si les parece. Y respecto al inciso final... Perdona, ¿puedes repetir la frase, la voz que propones de cambio? Dice: presentada la solicitud, que se cambie por iniciada la investigación. Una vez iniciada la investigación regulada en este artículo. Y respecto al inciso final, en la línea penúltima, dice: las actuaciones dispuestas en el inciso segundo y tercero de este artículo, sugiero eliminar la voz los incisos segundo y tercero de, puesto que las acciones dispuestas están en todo el artículo, para que quede también en concordancia, porque el inciso primero establece las actuaciones, pero el inciso segundo ahora establece la medida de retención, solamente para que quede entonces concordante. Esto surgió ahora de la leída de la secretaria, no fue algo que conversamos con su oportunidad con los asesores, solamente tiene que ver una cuestión de forma. Se entiende entonces que la última propuesta es que en la penúltima frase del último inciso de la redacción nueva que acaba de leer la secretaria diga, después de la coma, las actuaciones dispuestas en este artículo solo tendrán por objeto buscar los fondos suficientes para pagar el saldo de la deuda, fin del artículo, y no que dijera en los incisos segundo y tercero del artículo, en tanto con la nueva redacción queda extemporánea la remisión a esos dos incisos, son muchos más incisos. ¿Sí? Así es, Presidenta. Bien.
No sé si hay alguna opinión, pregunta, o podemos pasar a votarlo. Senadora Carvajal. Sí, una cuestión más bien de forma que tiene que ver con el efecto de las notificaciones. Cuando se establece que se debe notificar a la institución en que se encuentran los fondos, inmediatamente después la persona en contra de quien se dictó. No sé si eso en la práctica es posible, digamos, porque al final dice notifíquese, entendiéndose que van en el mismo momento, porque tendría que haber un después de, digamos. Saber yo cuándo se notificó a la entidad para luego saber cuándo le notifico, eso no me resulta muy ágil ni muy práctico. Y entiendo que hay una prevención a propósito de no hacer saber al deudor, ¿cierto?, que le están investigando sus cuentas a fin de que pudiera, pero yo no sé si la entidad financiera está habilitada per se, digamos, para no informar al titular de esa cuenta de que efectivamente van a haber fondos retenidos. No sé si me explico. No sé si procedimentalmente eso es posible y si no pudiera mirarse que fuera por lo menos al mismo momento, digamos. En el fondo lo que nos interesa es que estén retenidos los fondos. No que vaya a haber, como diría alguien cotidianamente, el retiro de esos fondos o la sacada de plata, digamos, para impedir que yo pague con aquello, porque va a estar retenido. Ahora, entendiendo que la notificación tiene efecto solo de comunicación, no tiene efecto de retención per se. No sé si se entiende la pregunta. ¿Cómo lo superamos, digamos? Más bien. No sé si el Ejecutivo puede responder la inquietud. Muchas gracias, presidente, y muchas gracias a la honorable senadora por la consulta. Por su intermedio, presidenta, paso a responder la pregunta. La redacción propuesta por el Ejecutivo respecto a esta medida de retención es posible llevarla a cabo en la práctica, puesto que sigue el mismo raciocinio del artículo 12 bis que tiene la ley 14.908, la cual establece la medida de retención general. Ese artículo 12 bis establece esa fórmula justamente para que con el acto de notificación a la institución bancaria se retenga y la institución bancaria luego de eso notifique entonces a su cuentaviente o al titular de las cuentas respecto a que la retención ocurrió. Así se evita, tal cual usted señaló, el peligro en la demora de que se retire esos fondos. Es viable puesto que hoy en día se utiliza de esa forma. Entonces lo que estaría acá estaría, perdón, presidenta, entonces esto estaría de más, pues. En el fondo debería atenerse al procedimiento que establece la ley para los efectos de retención. Entonces cuando me ponen que se notifica primero uno y luego el otro, es decir, es redundar en lo que ya es posible a propósito de la ley actual. No, o sea, pero la idea es, si me permiten... Es que pareciera ser que ya está resuelto eso. No, lo que pasa es que yo entiendo que esto tiene por idea poder reforzar el que el alimentante no haga cambios de última hora de sus fondos que eviten el pago, porque efectivamente es lo que nos están... por ejemplo, organizaciones como las que escuchamos en audiencia, indignadas con Provida, plantearon que esto fue una de las dificultades mayores que tuvieron. Entonces, entiendo que la redacción explícita vuelve a ratificar acá que primero se le notifica a la institución y luego al alimentante, para que no haga ese cambio. Eso es un poco lo que está... Claro. Perdón, presidenta, pero según lo que dice el representante del Ejecutivo, esto ya estaría resuelto, porque opera actualmente de esa manera. O sea, notifíquese y reténgase, ¿cierto? Y luego se entiende notificado, por tanto no hay peligro de que esa situación ocurra, que yo entiendo, por eso vuelvo a reiterar, que el efecto que se busca es impedir que haya un traspaso de fondos, un retiro de fondos, antes que llegue a conocer, ¿cierto?, el deudor, de que sus fondos van a ser dispuestos para el pago de la deuda, ¿no? O sea, yo entiendo el objetivo, sin duda. Lo que yo digo es que si ya está resuelto como está, ¿por qué volver a decir? Porque se vulneró estando como ya está. Ah, entonces no es lo que me está diciendo. No, es que o sea, en la práctica se vulneró igual. Si eso es lo que las denuncias que tenemos, independiente que ya esté estipulado. Por su intermedio, presidenta, nosotros indicamos nuevamente la forma que ya está el 12 bis, puesto que la medida de retención que se establece acá no... Sí, sí. No.
Hoy en día existe esta medida de retención en el 12 bis, sin embargo, nosotros seguimos el mismo razonamiento del 12 bis respecto a la notificación, pero no podemos hacer la remisión a ese artículo particular porque tiene distintas características. Claro. Por lo Así es. Muchas gracias, senadora Carvajal. ¿Hay alguna o podemos votar? Someter el punto a votación. ¿Sí? Estamos revisando algo, secretaria. ¿Estamos bien o no? Yo tal vez no sé si será posible, pero tal vez acotaría esta redacción en que dice que si hubiesen fondos retenidos más allá de lo debido, ¿cierto? Pudiera el demandado, en este caso, pedir que se le restituya o se le deje de retener aquel exceso, ¿cierto? Entonces yo, a lo mejor, que es medio engorroso, suena como raro, digamos. Tal vez decir hasta el monto adeudado y punto, porque entre que saco la cuenta lo que debo, lo que no debo, entonces el tribunal retiene, ¿cierto? Dispone el pago, pero luego quedan los fondos disponibles, digamos, entiendo yo, ¿no? ¿Cuál sería la razón para que hubiera una retención más alta que Más la allá, deuda? claro. Eso es lo que es la pregunta, digamos. Porque si no significaría para saber por qué está después redactado de esa manera. Eso ir es al un poco lo que tribunal le y está decir se preguntando la pagó, no senadora. pagó, sí, entonces ahora el banco lo resuelve hasta el monto lo debido. ¿Cómo, perdón? Tiene que... Presidenta, es porque retiene en más de una institución. Entonces, puede efectivamente, por los saldos, quedar pasado y ahí es lógico que... La suma de instituciones exceder sí, la deuda. exacto. Eso es. No, claro, esa es la lógica, por eso se dice que después, si no hubieran fondos más allá de lo disponible, no tendría por qué uno volver a decir que se le desbloquee, digamos, para que pueda pagar. Es evidente y lógico que tiene que haber más que aquello. Si mi consulta es decir, se retiene hasta el monto de lo deudado y hasta ahí llegamos, digamos. Después ya eso se libera sin necesidad de que vaya alguien a decir, ¿sabe qué? Me retuvieron 20 y yo debo 10. Entonces ya me pagué los 10, entonces ahora... restitúyame el estado anterior de la retención o déjeme liberado mis fondos. Entonces creo que ahí hay un punto como medio extraño. Yo dejaría hasta el monto lo debido, lo deudado. Nicolás, por favor. Señora Presidenta, muchas gracias por su intermedio. Entiendo que la senadora está planteando no respecto a dónde se va a retener, sino una vez que ya se retuvo y se pagó, que el mismo tribunal ordene sin que el alimentante pida que se liberen los fondos, ¿cierto? Si esto es así, nosotros no tendríamos un inconveniente preliminarmente, puesto que lo que a nosotros nos interesa es que exista una retención y que la retención se pague. Ahora, con el pago, el tribunal podría en su resolución señalar que se liberen los fondos, pero consideramos que eso tendría que ser una carga del alimentante. Por eso lo dejamos en su oportunidad así, cosa que el alimentante es el que solicite que se libere entonces la retención, atendido que también es la lógica que se sigue en las medidas cautelares generales, que cuando se retiene o se cautela más allá del monto del juicio, sea el demandado, en este caso el alimentante, quien pida la disminución de la retención. Bien, a mí por lo menos me convence. No sé si podemos someter... no, es que no hay ningún cambio, senadora. No, el del plazo no hemos visto todavía. Yo, secretaria, si pudiera, por favor, antes de poder someterlo a votación, pudiera leer nuevamente toda la modificación de todo el 19 cuáter para que pueda también escucharlo la senadora Núñez y con los cambios pequeños, digamos, que tienen, acuérdense que serían instrumentos financieros y de inversión y una vez iniciada la investigación y en este artículo en vez de inciso segundo y tercero de este artículo. Eso serían
si lo puede leer así completo para que estemos todos claros en lo que tendríamos que votar. Sí. Y acuérdese que aquí hay una indicación de la senadora Núñez. Sí. El tema del prorrateo. Artículo 19 cuater, procedimiento especial de cobro de deudas. Yo me imagino que es, como decía antes, el artículo, pero bueno. Si decretados los alimentos por resolución que cause ejecutoria en favor de las personas señaladas en los números 1, 2 y 3 del artículo 321 del Código Civil, estando de la deuda de alimentos liquidada y verificando el supuesto del inciso segundo del artículo 16, numeral tercero de esta ley, el tribunal competente deberá iniciar una investigación del patrimonio activo del deudor, bajo reserva, para lo cual deberá revisar, dentro del plazo de 3 días hábiles desde que se inició la investigación, en los sistemas de interconexión que mantiene con la Comisión para el Mercado Financiero, el Servicio de Impuestos Internos y otros servicios del Estado que estime pertinente, las cuentas bancarias, las cuentas de ahorro previsional voluntario y o los instrumentos financieros o de inversión que el alimentante mantenga en las instituciones bancarias y financieras. En caso de encontrar cuentas bancarias, cuentas de ahorro provisional voluntario y o instrumentos financieros o de inversión a nombre del alimentante, el tribunal tendrá un plazo de 5 días hábiles desde que se inició la investigación para dictar una resolución por medio de la cual se ordena oficiar a dichas instituciones bancarias y o financieras a fin de que informen dentro de un plazo de 10 días hábiles los saldos, movimientos y toda la información que se considere relevante para el pago efectivo de la deuda de alimentos. Una vez recibidos dichos oficios, el tribunal tendrá un plazo de 3 días hábiles para dictar la resolución que ordena el pago de la deuda liquidada con dichos fondos. Con el objeto de cautelar los derechos derivados de la pensión de alimentos, la resolución que oficia a las instituciones bancarias y o financieras también deberá decretar una medida cautelar de retención de los fondos del deudor en las cuentas bancarias u otros instrumentos financieros o de inversión cuando aquellos sean habidos, hasta un monto equivalente al total de la deuda actualmente exigible, el que deberá ser expresado en la resolución. Esta medida surtirá efectos desde la notificación de la resolución a la respectiva entidad bancaria o financiera y antes de notificarse a la persona en contra de quien se dicte. Para estos efectos, el tribunal ordenará que la respectiva resolución sea primero notificada a la institución en que se encuentran los fondos e inmediatamente después a la persona en contra de quien se dictó. La entidad, tan pronto fuera notificada de la resolución, deberá comunicarla al titular de los fondos a través de los medios que establece el inciso segundo del artículo 12 bis de esta ley. Si se hubiere procedido a retener una suma que excede el total de la deuda, el alimentante podrá requerir la reducción de la retención. En dicho caso, para efectos de determinar sobre qué fondos ha de mantenerse la retención, se preferirá en primer lugar los dineros depositados en cuentas bancarias y en lo que faltare aquellos instrumentos de inversión cuya liquidación resulte más sencilla o expedita. La resolución que ordena el pago de la deuda deberá individualizar las cuentas bancarias, las cuentas de ahorro previsional voluntario, los instrumentos financieros y o de inversión del alimentante, según sea el caso, que se utilizarán para el pago total de la deuda, el monto específico y porcentaje de la deuda que se ordena pagar respecto de cada una de ellas y la individualización de la cuenta bancaria en que se debe realizar el pago. Notificada la resolución, señalada en el inciso anterior, la respectiva institución tendrá un plazo de 15 días hábiles para realizar la transferencia ordenada por el tribunal, bajo sanción de que en caso de no hacerlo, se le aplique lo dispuesto en el artículo 18 de esta ley. Una vez iniciada la investigación, regulada en este artículo, el tribunal revisará, dentro del plazo de 3 días hábiles dispuesto en el inciso primero de este artículo, por medio del sistema de interconexión, si existen otros alimentarios y o alimentarias respecto del mismo alimentante, y en el evento de que ello así ocurra, la solicitud de pago indicada en el inciso primero de este artículo será conocida conjuntamente y en un solo proceso por el tribunal competente que conozca de la causa vigente más antigua, el que deberá para efectos del pago prorratear los fondos habidos del alimentante entre cada una de las deudas alimentarias.
A las alimentarias y o alimentarios que no son solicitantes se le efectuará el pago prorrateado por medio del presente procedimiento si al menos tienen una mensualidad de alimentos adeudada por parte del alimentante. En caso de que durante el procedimiento se haya dictado la medida cautelar de retención de fondos dispuesta en el artículo 12 bis de esta ley y que los fondos retenidos sean suficientes para el pago de la deuda de alimentos, el tribunal procederá directamente a ordenar el pago con estos fondos de conformidad a lo señalado en el inciso segundo de este artículo. En caso de que los fondos retenidos sean insuficientes para el pago íntegro de la deuda, las actuaciones dispuestas en este artículo solo tendrán por objeto buscar los fondos suficientes para pagar el saldo de la deuda. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Podemos? Senadora Carvajal. No, porque es que estamos con discusión inmediata, por eso, para que podamos avanzar. Dale. No, solo que yo propondría, solo para efecto de reacción, porque sé que la intención, todos buscamos la misma intención, que en el párrafo donde está marcado verde completo y dice: la entidad tan pronto fuera notificada, la asociación deberá comunicar al titular de los fondos a través de los medios que establece el inciso segundo del artículo 12 bis de esta ley. Si se hubiese procedido a retener una suma que excede el total de la deuda, mi propuesta es decir, el alimentante, una vez liquidada íntegramente la deuda, podrá requerir la liberación de los fondos restantes. Más que decir requerir la reducción de la retención, que es como raro, porque reducir de la retención Sí. es nada. Sí, me parece. Yo por lo menos, ¿le parece al Queda Ejecutivo como mejor redacción. esa sola frase, si se puede cambiar? No tenemos inconveniente, presidente, Se la senadora. hago llegar a la Secretaría y después lo cambian. Ya, entonces con la frase que acaba de plantear la senadora Carvajal, que sería que reemplaza después de, si se hubiere procedido a retener una suma que excede el total de la deuda, coma, el alimentante ¿podrías leerla de nuevo? Claro. El alimentante, una vez liquidada íntegramente la deuda, requerir la liberación de los fondos restantes. Exacto. Punto seguido en dicho ahí caso sigue y ahí igual. sigue tal cual. ¿Les parece? ¿Les parece? Sí, no, yo por lo menos. ¿Les parece a las demás? Sí, perfecto. Entonces con esa última modificación podemos proceder a votar el artículo. Lo leemos de nuevo. No, está un poquito largo. La presidenta pone en votación entonces el 19 cuáter con todas las nuevas propuestas, la nueva redacción concordada. Senador Sangüesa. ¿A favor? A favor. Senadora Núñez. A favor, señor secretario. Senadora Carvajal. A favor, secretaria. Presidenta. A favor. Aprobado por la unanimidad de las y el presente. Presidenta, el tema de la indicación de la senadora Núñez. Senadora Núñez, usted dejó pendiente una indicación. ¿Está en qué página, perdón? Página 33. Usted solicitó, que se viera una indicación. Se puso buena la cosa. Ahí está la ventana abierta, mira, es justo ahí detrás de la planta. Presidenta, entonces la indicación de la senadora Núñez empieza en la página 33 del comparado y dice: para agregar la siguiente frase, dice, a continuación del punto aparte, pero esto era antes, era respecto del 19 cuáter original, digamos, ¿cierto? Pero la idea de ella es: con todo, efectuado el prorrateo de la deuda por el tribunal competente, esto está a propósito de varios y varias alimentarias que vayan apareciendo, ¿cierto? Sí. Con todo, efectuado el prorrateo de la deuda por el tribunal competente, el plazo para el pago íntegro a los alimentarios y o alimentarias no podrá exceder de 20 días hábiles desde la presentación de la solicitud. Aquí en el 19 cuáter que se aprobó el tema de los otros y otras alimentarias que puedan aparecer. Y aquí que dice, una vez iniciada la investigación, ¿cierto?,
regular este artículo, el tribunal revisará dentro del plazo de 3 días hábiles dispuesto en el inciso primero de este artículo por medio del sistema de interconexión si existen otros alimentarios y alimentarias. Y en el evento de que ello ocurra, la solicitud de pago indicada en el inciso primero de este artículo será conocida conjuntamente y en un solo proceso por el tribunal competente que conozca la causa vigente más antigua, el que deberá, para efectos del pago, prorratear los fondos habidos a alimentarios y alimentarios que no son solicitantes, se le efectuará el pago prorrateado. La senadora coloca un plazo, establece un plazo. Senadora Núñez. Sí, muchas gracias, Presidenta. Sí, efectivamente, esta es una de las indicaciones, después de haber retirado otra a propósito del acuerdo que tuvimos entre nuestros asesores, que mantuve porque a mi juicio se debe establecer un plazo máximo de pago efectivo de la deuda, toda vez que incluso en los retiros anteriores que dieron motivo a obtener recursos y poder pagar los adeudados, se demoraban 6 meses, 7 meses o más. Entonces me parece prudente que en este caso establezcamos un plazo en nuestra norma y además sugiero, siendo mi indicación la que establece no exceder de 20 días, de 25 para que de esta forma vaya además acorde con las modificaciones que ya se realizaron entre nuestros asesores y el Ejecutivo como un plazo para el pago efectivo y que sea de 25 días hábiles. Así que esa es mi sugerencia y ese es el motivo además por el cual creo yo que hay que establecer un plazo para que no ocurra nuevamente, teniendo norma esta vez, una demora importante en el pago efectivo. ¿Y si no ocurre dentro de ese plazo? Es que tiene que ocurrir porque esta norma mandata, o sea, claro, tienen que cumplir con que todo este trámite, digamos, se haga dentro de ese plazo, porque como bien decía la senadora Carvajal, si nosotros estamos buscando acá con nuestra ley el pago efectivo, ese es nuestro objetivo principal, pero yo además le agrego un pago efectivo y oportuno. Y que esa oportunidad sea en un plazo máximo de 25 días hábiles para además tener, sea concordante, digamos, con lo que ya acordamos a propósito del trabajo que hicieron nuestros asesores y el Ejecutivo. Ahora, la señora Carvajal dice, y si no ocurre, es que tiene que ocurrir, porque lo que la ley establece, el legislador, si esto es un mandato derechamente. Por eso te digo, para sí. reforzar aquí, dice, si dentro de ese plazo Tú dices con intereses. Claro. ¿Alguna carga? Gracias, Presidenta. A ver, yo personalmente, si me permiten, estimadas y estimados, yo estoy de acuerdo con la indicación que hace la senadora Núñez y la corrección para mejor armonización con la misma cantidad de días hábiles que tiene el resto del articulado que hemos estado debatiendo. Incluso es más, creo que esta indicación debería ir inmediatamente a posterior al párrafo que acaba de leer la secretaria, y antes del último inciso del nuevo 19 cuáter. No sé si me parece que ahí es donde queda mejor armonizado. Si le parece a la Secretaría Técnica, digamos. ¿En punto seguido o en otro inciso, dice usted? Yo creo que en punto seguido mejor. Como decía la indicación, pero me refiero inmediatamente posterior a por parte del alimentante. Punto seguido, con todo efectuado, ¿les parece? ¿El Ejecutivo tiene algún comentario? Estamos de acuerdo con lo propuesto, Presidenta. Muchas gracias. Entonces, Serían 25 días, Presidenta. Además, ¿cierto? Serían 25 días, sí. En vez de 20 pasa a 25 para que quede de acuerdo a los plazos de todo el resto del 19 cuáter. Si estamos entonces de acuerdo, podemos también poner en votación la indicación de la senadora Núñez, sí, que está en la página 34 propiamente tal, sí, digamos, aquí, del comparado entonces, que ustedes tienen. Sí, que los 20 días que se hace mención quedarían en 25 días según la propuesta de la senadora Núñez. Senador Sangüesa. A favor. A favor. Senadora Núñez. A favor, señora secretaria. Senadora Carvajal. A favor. A favor. Presidenta. A favor. A favor. Aprobada la indicación por la unanimidad de los integrantes y las integrantes de la comisión. Ya. Bien. Presidenta, ahora hay que ir a la página 28. 28, página Sí. 28 el comparado. Página 28, que aquí el Ejecutivo también, y esto quedó pendiente en la sesión anterior, y esto está dentro, perdón, Presidenta, déjeme, esto está dentro de lo que es el artículo 19 quinquies. El artículo 19 quinquies
decir, Presidenta, que se refiere al caso en que siempre que hubiere 3 pensiones adeudadas continuas o discontinuas, se procederá en el caso que el alimentante no mantenga fondos en cuentas bancarias o instrumentos financieros o de inversión, o que estos sean insuficientes para el pago total de la deuda, el tribunal tomará conocimiento por vía, aquí se describe la vía fondos de la cuenta de capitalización de cotizaciones obligatorias. ¿Sigo leyendo, Presidenta? ¿O prefiere usted que vayamos inmediatamente a lo que el Ejecutivo solicitó? Que se tomara en cuenta su indicación en que establece que el valor cuota del fondo de capitalización obligatoria corresponderá al día en que la administradora previsional sea notificada de la resolución que ordena el pago de la deuda. La indicación además continúa diciendo, en todo caso, los recursos destinados al pago de deudas de pensiones alimenticias no podrán exceder del 50% de los recursos acumulados en la cuenta de capitalización individual de cotizaciones obligatorias del alimentante. A ver, yo lo primero que quiero recordar es que en la sesión anterior el 19 quinques fue aprobado, sí, por la unanimidad de los presentes en sala en ese momento, que era el senador Sangüesa, la senadora Núñez y quien habla. Y una vez aprobado, se solicitó revisar la indicación que acaba de leer la secretaria. A partir de eso, hubo un trabajo también, ¿no? ¿Sí? Sí, entre los asesores, asesoras, ¿no? ¿Sí? ¿Hubo o no hubo? Ah, no hay ningún trabajo entre las asesoras en perdón. Entonces, el tema es la propuesta. Recuerdo entonces que la propuesta original la semana pasada era haber separado este artículo en 2 para su votación, cosa de dejar en la parte de la explicitación, por ejemplo, el valor cuota de fondo de capitalización obligatoria corresponderá al día en que la administradora previsional sea notificada de la resolución que ordena el pago de la deuda, eso, un inciso, y en todo caso, los recursos destinados al pago de la deuda de pensión alimenticia no podrán exceder el 50% de los recursos acumulados en la cuenta de capitalización individual de cotizaciones obligatorias del alimentante. Como segunda votación, en tanto está la inquietud por el tope del 50%. Para no perder la indicación completa y no juntarla, es que yo les propongo que podamos hacer ese procedimiento separado y después darnos al debate específico del porcentaje de retención. ¿Les parece? A los demás integrantes, senador Sangüesa, Núñez, Carvajal. ¿Qué pasa? Página 28. Página 28 claro, y 29. 29. Separar hasta el pago de la deuda como la primera, con una primera votación para incluir esa modificación en el artículo que ya está aprobado del 19 quinques y seguir estudiando y debatiendo para poder votar la segunda parte de ese inciso que tiene que ver con, en todo caso, los recursos destinados no podrán exceder el 50%. Señora Presidenta, sí, yo estoy de acuerdo porque efectivamente lo primero, digamos, no tenemos ninguna diferencia y por lo tanto, bueno, nos permite avanzar además. Y respecto a lo segundo, ahí tenemos una nueva propuesta que es suya, yo la he estado revisando, me parece de acuerdo que vaya siendo progresivo el porcentaje, digamos, de entrega a menor edad, así que estoy de acuerdo con que votemos por separado ese párrafo. Senador Sangüesa, ¿también? De acuerdo. Está muy dado a escuchar hoy día el senador Sangüesa, se lo agradecemos. Senadora Carvajal, ¿también está de acuerdo con votar por separado? Perfecto. Entonces, pongamos en votación la primera parte del... La Presidenta entonces pone en votación la primera parte de esta indicación del Ejecutivo que dice el valor cuota del fondo de capitalización obligatoria
corresponderá al día en que la administradora previsional sea notificada de la resolución que ordena el pago de la deuda. Perdón, senador Sangüesa. ¿A favor? A favor. Senadora Núñez. A favor, señora secretaria. A favor. Senadora Carvajal. A favor. Presidenta. A favor. A favor. Aprobada por la unanimidad de las integrantes y del integrante. Aprobaron. Aprobar. Después viene, Presidenta, Sí. lo que usted dijo, que es la segunda parte de esta indicación, que dice, en todo caso, los recursos destinados al pago de deudas de pensiones alimenticias no podrán exceder del 50% de los recursos acumulados en la cuenta de capitalización individual de cotizaciones obligatorias del alimentante. Sí, yo en este punto quisiera, antes de darle la palabra al Ejecutivo, poder explicitar una propuesta que, si me permite la Comisión, poder generar una indicación acá in situ, en el entendido de poder dar cuenta de la preocupación primero y la crítica posterior a el tope máximo de 50% que está estipulada en esta propuesta de artículo por parte del Ejecutivo de indicación por parte de las organizaciones de mujeres a quienes se les adeuda el pago de la deuda de pensiones y de alimentos. Se entiende perfectamente que aquí hay una preocupación por parte del Ejecutivo de no aumentar, digamos, la carga fiscal en materia de suplir luego por la vía de pensiones a los alimentantes que les fueran retenidos la totalidad de los montos. Se entiende también la preocupación, digamos, por los procedimientos de discusiones anteriores en materia de constitucionalidad o no, digamos, de los retiros de fondos de pensiones, pero también todos los proyectos de retiro anterior manifestaron que sí, o sea, dieron y dejaron puesto el precedente, digamos, que el retiro puede ser precisamente para el pago de deuda, pensiones de alimentos. En tanto eso como argumentación, y insisto en la preocupación y crítica, digamos, de las organizaciones, es que a continuación del punto seguido, a mí se me ocurría, nosotros hemos estudiado esto, digamos, generar un tramo diferenciado de retención y, por lo tanto, colocar de la siguiente manera la redacción. En todo caso, los fondos destinados al pago de deuda de pensiones alimenticias deberán sujetarse a los siguientes criterios. En el caso de las personas que se encuentran a 15 años o menos de cumplir con la edad legal de jubilación correspondiente, el pago que se efectúe con cargo a la cuenta de capitalización individual de cotizaciones obligatorias del alimentante no deberá exceder un 50% de los recursos acumulados en ella. Aquí estaría la hipótesis del Ejecutivo y nosotros lo centramos aquí en el marco de que serían personas que están más cercas, digamos, de jubilar. En el caso... Después otro punto, en el caso de personas que se encuentren a más de 15 años y menos de 30 años de cumplir con la edad legal de jubilación correspondiente, el pago que se efectúe con cargo a la cuenta de capitalización individual de cotizaciones obligatorias del alimentante no debe exceder o no deberá exceder, mejor dicho, de un 75% de los recursos acumulados en ella. Esto en el entendido que tendrá más tiempo para recuperar esas cotizaciones. Y en el caso de personas que se encuentren a más de 30 años de cumplir con la edad legal de jubilación, vale decir que en general están recién partiendo, digamos, con sus cotizaciones, el pago que se efectúe con cargo a la cuenta de capitalización individual de cotizaciones obligatorias del alimentante no deberá exceder de un 85% de los recursos acumulados en ella. Esto tiene además directa relación al monto posible de acumular. Una persona que recién está en su primer tercio de cotizaciones de
para la previsión tiene montos bastante menores, por lo tanto las deudas podrían ser efectivamente no saldadas, digamos, con los recursos que tienes, por eso es que hay un porcentaje mayor, y una persona que está más cerca de su edad de jubilación debería, en teoría, tener más recursos acumulados y por lo tanto sí poder saldar con un tope máximo de 50%. Eso es un poco la lógica que se busca en esta propuesta. No sé si... primero el Ejecutivo que pueda defender la indicación y después abrimos la palabra a las senadoras y senadores. Muchas gracias, Presidenta, por su intermedio. Así es, la indicación que estableció el Ejecutivo tiene como objetivo establecer un porcentaje para el retiro de los fondos de pensiones. Esto atendido a lo que nos relevó la Corte Suprema en su informe respecto a que el procedimiento que teníamos que proponer era un procedimiento que tenía que ser eficaz a través de la viabilidad y también eficaz en el sentido de que los fondos que están en las cuentas de capitalización individual tienen una finalidad establecida por ley, que es justamente el pagar los fondos de pensiones. Ante eso, nosotros como Ejecutivo establecimos que era importante entonces establecer un porcentaje por dos razones. Primero, el porcentaje del 50% es el máximo que establece el Código del Trabajo y la Ley de Pensiones de Alimentos respecto a cuánto es lo que se puede retener de las remuneraciones del trabajador para que se destinen al pago de pensión de alimentos, y como bien es sabido, las remuneraciones son en definitiva la base para pagar las cotizaciones obligatorias que ingresan entonces a la cuenta de capitalización. Y además, porque algo aquí es sumamente importante, es que además hay que pensar que este es un procedimiento especial que tiene como objetivo que sea permanente, y por lo tanto, como tiene que ser permanente, el hecho de que queden fondos en la cuenta de capitalización permite que una vez que nuevamente se active el procedimiento se pueda perseguir el pago efectivo de la deuda de pensión de alimentos en los fondos de cuenta de capitalización. Esto permite entonces no tan solo que el procedimiento sea viable desde un punto de vista de lo que establece la ley y la Constitución, sino también que sea eficaz, toda vez que siempre van a existir posibilidades de perseguir los fondos en el pago de los fondos de pensiones en el fondo que establece la cuenta de capitalización individual. A su vez, Presidenta, senadoras y senador, consideramos que aquí, si bien existe una pugna en materia de derechos, tal como lo estableció la ministra en la sesión de la comisión pasada, lo que debe priorizar entonces es el interés superior del niño y de la niña a que efectivamente se paguen las pensiones. Respecto a la gradualidad propuesta por la senadora Pascual, entendemos que va en el mismo objetivo de lo que nosotros hemos propuesto como Ejecutivo, de que haya un pago efectivo de la pensión de alimentos, pero que también este procedimiento sea viable. Respecto a la gradualidad, nosotros solamente tenemos una preocupación respecto a el porcentaje que establece la ley de la retención de las remuneraciones, que es un 50%, y que en definitiva las primeras rentas son menores en la vida del trabajador, no es progresivo en ese sentido, por lo tanto la gradualidad no estaría en completa concordancia con el ingreso que tienen los trabajadores. Por lo tanto, raya para la suma, nosotros consideramos que es sumamente importante establecer un tope, que ese tope debe ser el que está de acuerdo con el Código del Trabajo y la Ley de Pensiones para que el procedimiento sea eficaz, sea viable y permita que este sea permanente en el tiempo, toda vez que siempre deben haber fondos para que la usuaria final pueda pagar la pensión de alimentos. Gracias. ¿Alguna otra senadora o senador? Senadora Carvajal. Gracias, Presidenta. La verdad que a mí me resulta medio contradictoria la posición que tiene el Ejecutivo en esta materia. Por uno, yo creo que el interés superior del niño no resiste ningún análisis. Nosotros hemos vivido continuamente no solo la demanda, sino la total injusticia que viven niños y niñas en este país a propósito de no tener recursos para la mínima mantención. No, yo creo que este proyecto, si bien aborda una temática, a mi juicio, bien gradual, porque para ser sincera yo sería mucho más extrema. Yo impediría incluso
que las personas que hoy día deudan tengan crédito en casas comerciales. Es más fácil comprar un refrigerador o comprar un televisor a cuotas que pagar una pensión alimenticia, aun cuando se alegue no tener fondos. Entonces creo que es súper relevante para mí entender que el interés superior del niño no tiene otra estatura sino la máxima. Y para esos efectos a mí me parece que el recurso de poder acudir a cualquier fondo que tiene incluso una proyección legítima, y entendemos el derecho a poder acceder a una pensión, pero también entendemos el derecho irrenunciable que nosotros debemos procurar respaldar siempre, y que es a la dignidad de un niño y una niña para su mínima mantención. Yo creo que en ese contexto, Presidenta, yo no estoy de acuerdo con la propuesta, y yo apoyaría la idea de que se pudiera incluso acceder a los fondos en un 100% si esto es necesario. Yo no estoy de acuerdo incluso con los tramos. Yo creo que hoy día hay una necesidad que es muy, muy justa y que está creo yo, retardada en la solución, en lo que hemos hecho, porque hay que hacerse cargo de lo que hemos hecho también. Y creo hoy día posible y necesario que avancemos en todo lo que se requiere a propósito del pago de esas pensiones, y para mí avanzar en incluso la totalidad de los fondos disponibles, si estos son necesarios, suficientes, si son únicos para una futura pensión, puede tener y puede ser secundado por las necesidades absolutas que tiene un niño en su crecimiento, en su desarrollo, y la necesidad mínima de dignidad que se requiere para su sobrevivencia. Así que yo no estoy de acuerdo con esta indicación, Presidente. Muchas gracias, senadora Carvajal. Senadora Núñez. Sí, gracias, Presidenta. A ver, recordemos que el proyecto lo que establece es un máximo de un 50% por los motivos, ¿cierto?, que el propio Ejecutivo ha indicado. Y en la indicación va más allá, aspira más, porque el tope del 50% iría para quienes se encuentran en el último tercio previo a la edad legal de jubilar, es decir, a personas mayores y a puertas, insisto, de tener que ocupar esos recursos para poder jubilarse. Y se exige más a quienes están más jóvenes, en el caso, por ejemplo, de una exigencia de llegar hasta el 85% de los recursos que está ahorrando para su jubilación, si se encuentra en el primer tercio, es decir, a más de 31 años de la edad legal de jubilación. Entonces, yo concuerdo con establecer una mayor exigencia o poder recurrir a mayores recursos del ahorrado cuando se está más joven, porque evidentemente hay un tiempo mayor para poder recuperar, entre comillas, lo que se ha estado ahorrando, entendiendo que hay una urgencia, que es cumplir con los alimentos de su hijo, de su hija, de a quien se le debe. Y creo también que, y lo he dicho en varias oportunidades, sobre todo cuando a través de los retiros pudimos tener una posibilidad de que se fuera pagando la deuda de alimentos de niños y de niñas, que difícilmente se me hace muy difícil, digamos, entender que una persona esté pensando en su jubilación cuando no es capaz de entregar en esa oportunidad alimentos a sus niños y a sus niños. O sea, ¿quién se preocupa de cotizar, de ahorrar para que a los 65 años le haga frente, ¿cierto?, a la jubilación, que sabemos es una etapa a lo mejor compleja, ya se sale de la época laboral, de producir, pero insisto, hay un niño o niña que no está recibiendo alimentos ni más ni menos que de su padre en el 90 y tanto % de los casos. Entonces, a mí me parece razonable que, estando más jóvenes y teniendo más tiempo para poder recuperarse de su ahorro, con esos recursos, en un porcentaje mayor, se pueda ir pagando los alimentos y haciéndose cargo de su hijo o de su hija de un menor de edad. Así que yo estaría de acuerdo, Presidenta, con apoyar esta indicación que va, insisto, más allá de lo que plantea el Ejecutivo y lo que se plantea en el proyecto, que es un tope de 50% sin distingo de edad. Muchas gracias. Senador Sangüesa. Presidenta, yo comparto su criterio, porque también hay que ver cuánto hay emposado finalmente en los fondos de pensiones. La realidad es que, claro, a menor edad tengo menos años de cotizaciones, por lo tanto mi fondo va a ser menor, es más difícil llegar con el 50% a cumplir con la responsabilidad del pago de la pensión alimenticia. Así que
desde ya manifiesto mi voto a favor de su propuesta, porque creo que esta gradualidad permite cubrir de mejor manera el pago de la pensión alimenticia, y también en el entendido que está no normal, pero es más común que exista el pago o sea, el impago por gente más joven que mayor, que también hay una diferencia. Nicolás. Muchas gracias, Presidenta, por su intermedio. Una vez escuchadas las opiniones de las honorables senadoras y del honorable senador, como Ejecutivo queremos recalcar que el tope no responde a una protección del deudor y del alimentante de ninguna forma, sino más bien responde a... responde a la viabilidad viabilidad del procedimiento, y que éste sea eficaz, atendido que tiene una finalidad de que sea justamente permanente. De ninguna forma por parte del Ejecutivo existe una protección por parte del alimentante. De hecho, consideramos y concordamos con los argumentos esbozados en esta mesa respecto que lo más primordial es el interés superior del niño y la niña, y que la usuaria al final pueda hacer una búsqueda del patrimonio del deudor a través del tribunal y que haya un pago efectivo de la pensión de alimentos. Sí, solo una pregunta más, Nicolás. ¿Cuál sería para el Ejecutivo la inviabilidad del pago efectivo en un porcentaje diferente al 50%? Muchas gracias, Presidenta. La falta de viabilidad tiene relación con la sistematicidad del ordenamiento jurídico respecto a que se establece un 50% de retención de las remuneraciones, y en ese sentido consideramos que para que sea sistemático debía establecerse ese porcentaje para que conversara de forma correcta con la ley y con el ordenamiento actualmente. La viabilidad, en todo caso, tiene que ver con no poner un tope. En el sentido, coincidimos con lo señalado por ustedes de que en verdad debe existir un porcentaje para proteger que existan dinero en las cuentas y permita entonces que el procedimiento sea permanente, y posterior al primer pago se siga pudiendo acceder al fondo de pensiones para pagar, el fondo de pensiones de vejez, para pagar la pensión de alimentos. Si no entiendo mal, tú estás planteando que en la eventualidad de que el deudor volviera a deudar, le quedara todavía fondo para seguir pagando, lo cual me parece que es como un incentivo a que no pague nunca, a que no pague nunca, pero bueno. Ok, pero queda clara la argumentación. Muchas gracias, Nicolás. Senadora, senador, tenemos entonces que la siguiente situación. ¿Quiere algo más de la discusión? Sí, senadora que Carvajal. yo voy a presentar una indicación para poder retener o poder hacerse pago con el 100% de los fondos de ¿cómo se llama? De las cotizaciones previsionales, a propósito de aquello, para antes de votar que se ingrese mi indicación. Sí, yo iba a plantear que tenemos metodológicamente tendríamos que votar primero esta segunda parte de la indicación del Ejecutivo. Según el resultado, se pueden seguir votando las otras indicaciones. Así que paso a meter a votación. Sí, no, claro, yo también voy a... Sí, de la senadora Carvajal, y ahí está la mía por si acaso, para que no diga que no la tiene. Votación en primer lugar la indicación del Ejecutivo, sí. La parte de la indicación del Ejecutivo. Sí. La indicación del Ejecutivo dice: en todo caso, los recursos destinados al pago de deudas de pensión alimenticia no podrán exceder del 50% de los recursos acumulados en la cuenta de capitalización individual de cotizaciones obligatorias del alimentante. Senador Sangüesa. En contra. En contra. Senadora Núñez. En contra, señor secretario. No. Senadora Carvajal. Voy a fundamentar mi voto, señora secretaria. Lo dije antes en mi intervención, pero vuelvo a reiterar. Yo creo que los recursos que ameritan no solo un procedimiento especial, sino que también el motivo de esta ley, y que estén disponibles en cualquiera de sus formas, en cualquiera de sus fondos, desde aquella persona que adeuda pensiones de alimentos, debe acudirse
a ellos primeramente donde estén. Y si eso significa que estén en las cuentas de capitalización individual o en sus fondos retenidos a propósito de las cotizaciones previsionales, creo que debemos ir a un 100%. Por tanto, la restricción de aquello, ya sea un 50% u otro porcentaje, no se condice con la necesidad de un niño que es 100% todo el tiempo y a todo evento. Por tanto, estoy en contra de esta indicación. Y además he presentado una indicación a propósito en que se pueda acudir incluso al 100% de los fondos. Presidenta. Sí, yo quiero argumentar también mi votación, entendiendo, digamos, los argumentos, teniendo presente, mejor dicho, los argumentos del Ejecutivo. Y precisamente porque los entiendo, creo que es posible llegar a una situación intermedia. Si uno rechazara esta indicación, incluso no se permitieran aprobar ninguna de las otras dos indicaciones presentadas por las dos senadoras, el texto aprobado la semana pasada permite retirar la totalidad de los fondos. Por lo tanto, y eso fue visto positivamente por el Ejecutivo, digamos, por eso es que creo que la propuesta que yo leí hace un rato como indicación que hago es una salida intermedia a respetar en una buena cantidad de casos el criterio del Ejecutivo y solo ponderar que el interés superior de los niños, las niñas, en este caso, las adolescentes y los adolescentes y jóvenes, digamos, que son alimentarios y alimentarias, puedan efectivamente cumplir con su derecho, entendiendo que es altamente probable que una persona que recién ingresa al sistema de seguridad social y previsional tenga bastante menos fondos, digamos, y por lo tanto no cubra. Entonces, es para poder tener la posibilidad de saldar en el término de pagar lo más total, si es que no se puede, la totalidad de la deuda, digamos. Entonces, por eso es que mi voto es en contra de esta indicación del Ejecutivo. Resultado de la votación, rechazada la indicación del Ejecutivo por la unanimidad. Presidenta, hay dos indicaciones propuestas, una de la senadora Carvajal y otra de su autoría. La Secretaría igual tiene que hacer una mención, opinión de la Secretaría, de que estas indicaciones son inadmisibles porque estamos regulando en una ley un tema de seguridad social. Yo cumplo con decirlo, usted es la que declara inadmisibilidad o no inadmisibilidad. O sea, es la comisión. O la comisión. La Secretaría, la Presidenta es la que toma la decisión. Si se discute, se lleva a votación, pero si no lo aclara usted. Senador Sangüesa. Quería hacerle la siguiente propuesta, como está el Ejecutivo presente, que independiente, tengo claridad de que son inadmisibles, por lo tanto tienen que ser patrocinadas por el Ejecutivo, pedirle por su intermedio, Presidenta, que el Ejecutivo se comprometa a patrocinar la opción que salga favorecida de nuestra votación y así salvamos el punto de que la ingresen después. No puede ser, una sí y la otra no. Sí, lo que pasa es que efectivamente hasta ahora como está el texto aprobado, tiene menos manija, por así decirlo, el Ejecutivo en materia de poner un tope, digamos, porque no hay tope. Habiéndose rechazado la indicación, efectivamente, si el Ejecutivo tiene a bien, le queda mejor considerar salidas intermedias, digamos, eso es lo que... O sea, no, pero están preguntando primero la voluntad del Ejecutivo si quiere patrocinar, si puede patrocinar alguna. Eso es lo que se está preguntando. Muchas gracias, Presidenta, por su intermedio. También muchas gracias al honorable senador por la propuesta. Atendido a los argumentos esbozados durante esta sesión y teniendo presente que para el Ejecutivo es sumamente importante de que exista un pago efectivo, pero también que el procedimiento sea viable, es que no tenemos inconveniente en patrocinar la indicación propuesta por la senadora Pascual respecto a la gradualidad de los porcentajes que señaló.
tendríamos que dejarlo para Sí, mañana porque para que pudieran patrocinar la es un tema de indicación y iniciativa levantamos entonces la sesión por hoy y le agradecemos al Ejecutivo el someter eso a su consideración. Habiéndose cumplido el objeto de la votación, de la sesión, se levanta la sesión. Muchas gracias.